Solamente quería... Bueno, tú apunta lo que quieras. Sí, no sé. Quería dar Las la pastillas bienvenida que me a todos y a todas los que nos acompañáis hoy y muy especialmente a la gente que está sentada en esta mesa, que son Cecilia Guido y Fito Rodríguez Bornaechea, comisarios o cocomisarios de la exposición de Antoni Muntadas, que luego podremos visitar en las salas, el propio Antoni Muntadas, artista de la exposición, y Gabriel Villota Torres, que es profesor y uno de los escritores de la publicación que podéis consultar, que hemos editado con motivo de esta exposición, que es una muestra coproducida, hecha en colaboración con el Museo Mambo en Bolonia, y que después de las salas de Artium en el mes de enero tendrá un segundo capítulo en el museo en Mambo en Bolonia. Yo no me voy a extender porque queremos que sea una presentación breve, queremos dar unos pequeños apuntes, sobre todo principalmente desde el lado de los comisarios y Gabriel Villota, que ha sido también partícipe del libro. Y sin más, pues cedo la palabra, yo creo que quizás primero a Antoni y luego ya a la gente que va a continuar. Ha llegado la hora del crimen. Empezar vosotros, ¿no? Bueno, he dicho durante el día varias veces que es una exposición de curators, o sea, comisarios. Las dos personas, Cecilia Guida y Arturo Rodríguez, han seleccionado las obras, han escogido el relato y, en cierta manera, yo he seguido, y creo que es importante referirse a que no es ni cronológico ni antológico, sino que es un corte transversal sobre el trabajo desde los 70 hasta ahora, que se complementa con las salas al lado de la biblioteca, donde hay trabajos difícilmente mostrables porque son trabajos hechos en lugares que tomaban unas características especiales. About Academia es un trabajo sobre la universidad y sobre la academia, poner en cuestión. Es un trabajo que se desarrolló en Boston. Asian Protocols es un trabajo que se hizo durante 11 años en Asia, en Corea, Japón y China, viendo las similaridades y diferencias entre estos países, pero también los conflictos. Y la tercera, la construcción del miedo, que es un trabajo que en cierta manera comienza cuando hay el ataque a las torres en Nueva York, y que son diversos trabajos. Yo creo que esta parte es la que yo he decidido más porque es lo más reciente y tenía interés de presentarlo, en el sentido que, aunque es un trabajo de consulta, de información, siguiendo un poco esta frase de atención, la percepción requiere participación, pues participando, viendo, leyendo y consultando este trabajo, si os ha interesado lo que veis en la primera planta, ¿no? Aparte de Fito y Cecilia, está Gabriel Villota, que ha colaborado en el catálogo, ha hecho un texto sobre el uso del audio, ¿no? Sonido. ¿Quieres decir algo? Sí, después de los comisarios. Bueno, pues o sea, lo tenéis todo organizado. Avanti, pues. Avanti, poco. Bueno, pues gracias por venir. Sí, es el momento del crimen y llegamos un poco con las fuerzas justas, también os lo decimos, pero muy contentos. Esta mañana, por no repetirnos con lo de la prensa, se me ha ocurrido decir que con esta exposición se reparaba una situación anómala, cual es que Muntadas no haya tenido una exposición importante en el País Vasco, ¿no? Y ha sido la primera pregunta que nos han hecho, ¿no? Algo que Beatriz había comentado antes, ¿no? Si bien Antoni no ha tenido una exposición, una exposición grande que revisara de alguna manera su obra, sí que es verdad que ha estado muy en contacto con el contexto vasco y que tiene
mucho arraigo aquí y que ha dejado huella en muchos de nosotros, ¿no? O sea que, de alguna manera, la exposición es, en Muntadas no todo es exposición. Muntadas va dejando muchas huellas y aquí estaba la huella, quizás lo que faltaba era completarlo con esta exposición, ¿no? 4 cositas sobre el sentido de la misma. Como ha dicho Antoni, la exposición no pretende ser una retrospectiva, ni mucho menos. Sería, yo creo que absurdo, plantear una exposición retrospectiva en un tipo de trabajo, en una práctica artística tan tremendamente heterogénea, disuelta, rizomática, ¿no? Lo que sí reconocemos, Cecilia y yo, en algún momento, es que hay mucho de osadía en plantear esta exposición, ¿no? Porque el trabajo de Muntadas, como digo, aparte del volumen y de los años de su trayectoria, genera una onda expansiva muy fuerte, ¿no? En instituciones, en personas, en galerías de arte, en centros, en todo, ¿no? Entonces, si acaso podemos decir que la exposición pretende ser un sismógrafo que detecte esas ondas expansivas que Antoni ha ido dejando, ¿no? Y bueno, yo lo tenía planteado, no sé, Cecilia, yo lo tenía planteado desde 3 aspectos, si nos da tiempo lo llevamos a cabo. Yo quería hablar desde una perspectiva más personal, para analizar la exposición y las obras ya hay otro contexto. Yo creo que ahora es momento de hablar un poco en general y quería hablar también desde el comisariado de esta exposición en concreto, desde la cuestión también teórica, ¿no? Lo que significa escribir hoy sobre Muntadas, ¿no? Lo difícil que significa escribir sobre Muntadas por el volumen también de información que genera, y sobre todo quería hablar luego, si hay tiempo y si estamos con fuerzas, de lo que supone para un artista de mi generación Muntadas, que creo que también es importante resaltarlo aquí y ahora. No sé, Cecilia, ¿cómo? Sí, lo que podemos decir, creo, es algo sobre el título, ¿no? Interconexiones. El intento de esta mirada, ¿no? Transversal que vais a ver en algunos minutos abajo es lo de, ¿no? Mostrar trabajos, proyectos que Muntadas ha desarrollado en un tiempo largo, ¿no? Y en espacios, en lugares diferentes, intercambiando con mucha gente que ha encontrado, con la que, ¿no? ha tenido contactos, y esta, ¿no? Tendencia, interés, ¿no? a crear, establecer redes, ¿no? de intercambios. Esta exposición muestra cómo ha sido fuerte, ¿no? ha sido presente desde los años 70, ¿no? Aunque en los años 70 no se hablaba de redes, de artista que construía redes, pero bueno, hoy en nuestra sociedad, ¿no? que es una sociedad, network society, ¿no? en una sociedad de redes, el sistema de poder ¿no? se desarrolla a través de las redes, que son horizontales, y, ¿no? en todos los aspectos de la vida. Entonces, hay muchos trabajos, una tendencia, ¿no? un interés de Muntadas a ¿no? ver, ¿no? al desarrollo de un proyecto artístico a partir, ¿no? de esta estructura, de este sistema, ¿no? de interacción. Y por eso ¿no? muestra cómo Muntadas ha sido visionario, ¿no? Utilizando también medios de comunicaciones, mass media, ¿no? en una manera diferente de la que el momento en el que les utilizó era el uso difundido, ¿no? de esos. Entonces, también, ¿no? presenta, ¿no? entre estas relaciones puntuales, ¿no? entre estos proyectos y trabajos, ¿no? Cómo ha sido, ¿no? su relación, ¿no? con la sociedad a través de los medios de comunicación, que ponen en conexión a la gente, ¿no? también. Y lo vais a leer, ¿no? en el folleto y también abajo. Hay una frase que nos ha inspirado, porque nos ha gustado mucho, es de un historiador de la arquitectura que se llama Mark Wigley, que define Muntadas como
una ciudad más que una persona, una red de espacios de intercambio que funciona a lo largo de periodos prolongados más que un individuo. Entonces, ¿no? Todo empieza, ¿no? Desde todo, ¿no? El relato, ¿no? de la exposición empieza a partir de esta, ¿no? de esta sujeción, ¿no? de esta imagen de Muntadas como una ciudad, ¿no? Sí, si acaso también comentar que desde la perspectiva del comisariado de una exposición como esta, es difícil abordar, ¿no? el trabajo de Muntadas, ¿no? La obra de Muntadas se muestra por sí sola, ¿no? Cualquier ejercicio de mediación es bien delicado, ¿no? Quiero decir, sobre todo cuando las obras son tan directas, ¿no? Se presentan a sí mismas, se muestran, ¿no? Por tanto, aquí lo único que hemos hecho es jugar con el espacio e intentar ser fieles a esas palabras clave que definen su trabajo, ¿no? Tenía aquí apuntado que, como afirma el propio Muntadas, no se trata tanto de abordar como de traducir. El arte no tiene como objetivo prioritario subvertir, sino mostrar. En todo caso, convendrá que la sociedad o los poderes públicos se planteen si el mero hecho de mostrar tiene, a su modo de ver, un carácter subversivo. Con todo, para lograr ver con el fin de mostrar, es necesario hallar ángulos de visión, experimentar, desplazar los límites consensuados, distanciar la observación en el tiempo y en el espacio, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado hacer, ¿no? La idea de Survey es esa, es la de intentar aproximarnos a una lectura de toda esta obra compleja, ¿no? E intentar establecer un punto de vista coherente, ¿no? Lo que sí es cierto es que si convenimos que hay palabras clave en el trabajo de Muntadas, como pueden ser poder, mediascape, globalización, capitalismo transnacional, microfísica del poder, construcción del miedo, dispositivos de control, relaciones público-privadas, procesos que manipulan la comunicación y la producción de información, creo que casi todas estas cosas estarían presentes de alguna u otra forma en los trabajos, que no piezas, que no obra de Muntadas, ¿no? Sí, y también hay otra palabra que es importante, que es la de la subjetividad crítica, ¿no? Porque la relación que Muntadas establece con el espectador es una relación participativa en la manera en la que, no tradicional, ¿no? Como podemos entender la participación, ¿no? Pero en la manera en la que, ¿no? Habla a través de sus trabajos a la gente, al público, diciendo, bueno, te lo muestro, eso es, pero tú tienes que estar, ¿no? Que poner cuidado, ¿no? Porque ¿no? la realidad, la experiencia del mundo, ¿no? Necesita conciencia. Entonces habla un espectador que es consciente, ¿no? De los mecanismos, ¿no? De distribución, de comunicación, del poder de comunicación. Entonces yo pienso que esta subjetividad crítica, si se multiplica, ¿no? en la sociedad, habla a un ciudadano ¿no? más consciente, ¿no? de su papel, ¿no? de lo que puede hacer, de lo que se puede hacer si en la sociedad todos estamos, ¿no? Como conscientes, como participantes, como activos, ¿no? A los mecanismos, como decía Fito, ¿no? Visible e invisible de la comunicación, ¿no? A los procesos de distribución, ¿no? Y de comunicación del poder, y todos estos aspectos, ¿no? Que son como, ¿no? Como no siempre ¿no? así manifiestos, ¿no? Así. Entonces, atención, participación, ¿no? Conciencia. Así es. Esto también... Muy sí. abstracto todo. Muy abstracto todo. Abstracto. Muy ¿Quieres hablar abstracto. Hablamos de las obras. Hombre, estoy oyendo todo lo que estáis diciendo y evidentemente pues no puedo estar en contra, pero... Sí, Bueno, sí que puedes. bueno. Pero quieres, puedes. son conceptos que yo me pongo en el auditorio y digo, joder, qué rollo. Subjetividad, tal, cual. Quiero decir, no sé si habéis visto las obras. Si las habéis visto las obras, entonces es mejor, porque ya podéis situarlo. Pero O sea, que era otra cosa lo que teníamos que hacer, ¿no? déjame acabar.
Lo que sí, ya que se me ha venido una luz, que o sea, que todo el trabajo que hago, no me invento nada. Existe. Yo soy un artista realista. Son fenómenos contemporáneos, fenómenos que existen. Quizás los justapongo, los confronto, los revierto. Hay todos unos procesos y estrategias de edición, pero yo no me invento nada. O sea, todos estos sujetos de los trabajos están ahí. O sea, y es precisamente porque eso es lo que me interesa. O sea, yo empiezo un trabajo por la curiosidad de algo que quiero saber más. Y en el momento que te implicas en algo, hay la posibilidad de tener un cierto conocimiento. Hay trabajos más claros que otros en este sentido, pero yo diría que en general es bastante en este sentido. O sea, quiero decir que es una realidad, son fenómenos, sí, de poder, de mass media, de urbanización, la ciudad, gentrificación, todo eso, pero estos fenómenos, yo diría que la manera en que el trabajo se presenta tiene que hablar por sí solo. Si no sale, pues no funciona. Entonces, ahora sí, que creo que hay que, en cierta manera, involucrarse. O sea, no una pasada, sino detenerse. El mirar, ver y percibir son tres palabras que yo creo que son importantes, porque miras, ves, que es ya con más detención, y percibes, quiere decir que te va un proceso neural y entiendes todo. O sea, en el fondo, estas tres palabras son claves. Por eso están en una situación presentadas allí. No te quiero... No, si ya nos ha roto el guión, ya no podemos hacer nada. Tengo que justificar que esté aquí, ¿no? Sí. Entonces, hablar del sonido es más abstracto. Pero no os preocupéis, yo puedo hablar de cosas mucho más concretas. Ya que me habéis invitado, voy a tomar la palabra y lo voy a llevar también a un terreno más afectivo, ¿no? Que ya que Fito lo ha puesto en bandeja. Cuando él me invitó a colaborar en el catálogo, pues por supuesto dije que sí, me hizo mucha ilusión. Desde una doble perspectiva, él ha hablado de una reparación casi histórica por el hecho de que Muntadas no había llegado a exponer nunca una exposición de este calibre en el País Vasco, y en ese sentido eso me hacía sentirme también como alguien que pertenece al tejido cultural y artístico del País Vasco involucrado. Pero más allá de todo eso, también para mí era la ocasión de participar o de poner de mi parte, por fin, porque no había tenido ocasión hasta ahora, parte de mi trabajo en relación con un artista que generacionalmente no solo nos había marcado, sino que había significado para todos los que accedimos a la esfera del arte contemporáneo y muy particularmente de las prácticas realizadas con soportes tecnológicos, vídeo fundamentalmente, a comienzos de los 90, como somos Fito y yo y otros compañeros de nuestra generación, pues Muntadas fue no solo una referencia, sino alguien que además, como han dicho Cecilia y Fito, pues sirvió de un conector enorme con el mundo exterior, que nos quedaba todavía muy lejos, y que generó un montón de relaciones interpersonales, intergeneracionales, interculturales para nosotros, de la que nos hizo partícipe inmediatamente, ¿no? Y esto cualquiera que le haya tratado y lo conozca lo sabe. Constantemente surgen relaciones a través de Muntadas con unos y con otros. Por tanto, en ese sentido, para mí, más allá de lo que yo fuera a hablar, que en este caso ha sido el sonido, pero podría haber sido cualquier otra cosa, lo que pasa es que ahí ya aproveché por llevarlo a mi terreno, que es donde yo estoy trabajando últimamente, ¿no? En cualquier caso, me hubiera interesado participar siempre en un proyecto que por fin me permitiera trabajar también con Antonio mano a mano y no solo en charlas que habíamos tenido muchas veces, ¿no? Y en ese sentido, pues ha sido una experiencia muy interesante, pues por revisar, tener la ocasión de volver a revisar todo el trabajo, de trabajar en el archivo, gracias a Andrea y a todos los que participan y sostienen el archivo de Muntadas en Barcelona,
que es una fuente de información y de documentación pues muy importante, no solo de su obra ya, sino de toda su generación también y de generaciones siguientes, ¿no? Y en ese sentido, pues el trabajo ha sido muy gratificante. Más allá de eso, mi labor concreta ha sido explicar o intentar hablar un poco del sonido en la obra de Muntadas. Y la elección fue esta porque, ante la posibilidad que me abría Fito y Cecilia de poder escribir en el catálogo sobre su trabajo, pues lo primero en lo que uno piensa es en la cantidad de volúmenes y de publicaciones que existen ya sobre la obra de Muntadas y que puede uno aportar en ese marco de colaboraciones en las que hay autores que uno respeta mucho, ¿no? Desde, para mí, Raymond Bellour u otros, el mismo Michel Sion, al que yo me refería en mi texto, habían escrito ya en catálogos de él, ¿no? Entonces, bueno, preferí elegir, tanto por el hecho de que es mi campo de investigación últimamente, que es el componente del sonido en los trabajos audiovisuales. Había trabajado ya más recientemente sobre el sonido en la obra de otro compañero generacional de Antonio, que es Peter D'Agostino, a quien pude conocer también gracias a él y con quien luego he desarrollado una larga amistad, ¿no? Y pude trabajar sobre el sonido de sus piezas y vi la ocasión de continuar esa labor y de ponerla en conexión, ¿no? Entonces, fundamentalmente, mi trabajo intenta poner un poco de atención en ese aspecto del trabajo, no solo audiovisual, sino en general en el arte mediático, que es normalmente el más olvidado, ¿no? Que es el del audio, por mucho que constituya la mitad de ese vocablo audiovisual, ¿no? Y en ese sentido, pues comprobé, como suponía por intuición, que la obra de Muntadas ofrece también muchos aspectos de ser abordada desde la práctica, desde el trabajo sonoro. No solo en la relación con la imagen, que también, porque hay ahí un doble punto de vista, ¿no? Y es algo en lo que entro en parte en el artículo, pues aquellas piezas en las que sonido e imagen son radicalmente escindidos, que ofrecen un tipo de abordaje determinado, que es muy interesante, pero también aquellas otras piezas en las que imagen y sonido han de verse conjuntamente, ¿no? Trabajando desde ese concepto que decía Michel Sion precisamente de la audiovisión, la capacidad que hemos desarrollado los humanos, sobre todo a partir de la existencia del cine, de asimilar imagen y sonido conjuntamente y retroalimentándose la una a la otra. Por ejemplo, pienso en las piezas que están en la primera sala, ¿no? de vuestro recorrido, las acciones sensoriales, todas las piezas más de comienzos de los 70, muy condicionadas por la propia tecnología de la época, en la que el portapack obligaba a grabar sonido e imagen conjunto, pero que eso mismo dotaba a las imágenes de un componente de realidad muy fuerte, ¿no? De una verosimilitud muy poderosa. Y otras piezas en las que, sin embargo, sonido e imagen son ámbitos separados y que, sin embargo, se retroalimentan, ¿no? En ese sentido, yo también me remití al prácticamente único artículo que había escrito sobre el sonido en tus catálogos, ¿no? Que es el de Heidi Grundmann, del Iván de Valencia, en el que ella ya había abordado algunos de estos aspectos. Entonces, el artículo que yo propongo intenta profundizar un poco más ahí. Y luego entro en un tema, bueno, ya hemos hablado aquí del mediascape, como ese paisaje mediático que nos rodea y al que Antonio se suele referir muy frecuentemente. Y yo pude entender que algunas de las piezas que había él desarrollado, más basadas precisamente solo en el sonido, el Mercado de Cadaqués, el Jai Alai, este tipo de obras en las que el componente sonoro tiene casi el protagonismo, venían a ser una suerte de sound mediascapes, ¿no? O sea, paisajes mediáticos, pero sobre todo alrededor de la construcción del sonido, en la que precisamente pues, se trabaja todo un paisaje sonoro, pero obtenido muchas veces de los media, otras veces de grabaciones de campo, y que él elaboraba como elemento principal de esas instalaciones, ¿no? Son básicamente las líneas sobre las que he trabajado en el artículo y nada, no tengo más que palabras de agradecimiento para todos vosotros por haber contado conmigo. Hay dos cosas que has dicho y primero lo referido al tema de tu texto. A mí, por ejemplo, se me hizo tremendamente complicado abordar de una manera teórica, ¿no? esta labor, porque es abrumador la cantidad de textos que hay sobre Muntadas y encontrar ese hueco también creo que fue todo un reto, ¿no? En mi caso yo lo vehiculé a través de
bueno, pues una especie de juego metafórico, ¿no? Cómo unas piezas tan precisas, ¿no? De raíz conceptual, etcétera, cómo dotar de relato o convertir esas piezas en algo ficcionante, ¿no? Y a eso me he agarrado, ¿no? Y creo que ahí he encontrado un campo interesante porque las piezas de Muntadas creo que cuentan muchas cosas, a pesar de ser así frías y analíticas, ¿no? Y quirúrgicamente, ¿no? Tratan el signo de una manera muy quirúrgica, ¿no? Entonces eso... Y luego hay otra cosa que has dicho, Gabriel, que lo tenía apuntado porque me parece también clave, ¿no? Y es el abordar, o sea, lo que ha significado un trabajo como el de Antoni para nuestra generación. Y esto me lleva a hablar de ese momento también vídeo, ¿no? Finales de los 80, en el que con él yo creo que aprendimos la idea, por ejemplo, la idea de proceso, ¿no? Que en un momento en el que las soluciones eran muy formalistas, ¿no? Y en el que la visión romántica del arte prevalecía, pues nos aporta mucho, ¿no? O con él aprendimos la idea de contexto, ¿no? Y la idea de contexto, desde la práctica contemporánea, pues, del vídeo, de las artes expandidas, para nosotros fue fundamental, ¿no? Porque nos devolvía a la política, ¿no? Trabajar con el contexto, la idea de contexto, de trabajar la idea de contexto, nos devolvía un ámbito de lo político desde el arte, ¿no? Y en ese sentido hay muchas de las piezas de Antoni que han sido referenciales, ¿no? Con él aprendimos también a trabajar con las imágenes de una perspectiva contemporánea, ¿no? Y con esto quiero decir a analizarlas, ¿no? A ese mirar, ver, percibir también, ¿no? Y yo creo que también con él aprendimos, quizá, y unido también a esa perspectiva política que siempre subyace en el trabajo de Muntadas, a estar atentos a las formas que adopta el poder, ¿no? Quiero decir, esa atención que él reclama sobre los media no es más que una especie de alerta, ¿no? sobre que el poder, en un capitalismo voraz y, ¿no? que nos atraviesa, pues adquiere muchas formas, ¿no? Los media, etc. No sé si esto es correcto. Si me permitís, quería añadir una coda a mi intervención, volviendo al aspecto más, digamos, sentimental, ¿no? En parte del aspecto generacional también, pero también me parece una cuestión de justicia reivindicar desde la ausencia que ha habido en el País Vasco de exposiciones de Muntadas, decías tú, el papel que él ha cubierto y que en lo que has participado, Antonio, en determinados momentos con muchos de nosotros, y que hace referencia expresa a los talleres dados en Arteleku, no solo por Antonio, sino por gente como Eugeni Bonet, como el propio Francesc Torres u otros artistas, que han ido creando en un centro de formación como en Arteleku una tradición artística y un cuerpo de obra y unas relaciones artísticas de una entidad que va mucho más allá, que complejiza mucho más una cierta visión sobre la historia de Arteleku que parece basarse únicamente en una tradición heredada de la escultura vasca. Esto es parte muy pequeña de la historia de Arteleku y de la historia del arte en el País Vasco. Y Sí, quería aprovechar la ocasión para dejarlo claro. Sí, lo tenía apuntado porque es esa genealogía, ¿no? que nos lleva a poner en valor el trabajo de Bosgarren Colectivo A, por ejemplo, ¿no? De los festivales de vídeo que ha habido aquí, asociaciones de artistas visuales como Medias en su momento, etcétera. Todo eso está vinculado a un contexto artístico del vídeo primero, pero de las artes expandidas después, y en el que, pues sí, tú lo has dicho, ¿no? Eugeni Bonet, Mercader, Muntadas y Joaquín Dols, gente que estuvo, ¿no? Aquí, aquí no hemos tenido un Video Now, por ejemplo, pero yo creo que esa herencia también que nos han dejado de alguna forma toda esta primera generación del vídeo en el Estado español ha dejado, bueno, marcas, ¿no? También. Y no sé. Bueno, habláis del contexto y yo considero que el contexto, en este caso de esta exposición, se recontextualiza. Yo creo que algunos de los trabajos existían, se han vuelto a ver, unos más centrados en el espacio,
Pero una cosa que creo que es interesante es que una exposición te relaciona con un contexto en cierta manera, pero para mí hay otras maneras de relacionarse con el contexto. Lo que decías del taller de Telecu o talleres en la universidad con la gente de Tolosa, las intervenciones en los periódicos locales, todo eso es una forma de... No necesariamente tienes que esperar a la exposición. La exposición, bueno, sí, es el final de unos procesos de trabajo que se muestran y que tienen que tener su propia lectura. Pero quiero decir que hay otras situaciones que siempre he estado en contra de hacer una exposición en un lugar que llegas, lo decía esta mañana, parachutado, ¿no? Tiene que haber algo que se apropie, que la coja o que se inserte de alguna manera. Entonces, a través de los años, yo creo que ha habido suficientes momentos para que esto ocurra. Entonces, sí, ahora quizás es el buen momento para ver todos estos trabajos. A pesar de que es eso, es un survey, ¿no? Sí, el catálogo, sí, que es, ¿no? Es parte es la coproducción entre los dos museos, ¿no? El catálogo que hemos hecho con una editorial que se llama Corraini, es una editorial que se inspira a la filosofía de un designer, artista italiano que es Bruno Munari, y que con la que hemos trabajado para, ¿no? ¿no? Pensar también el catálogo como parte de la exposición, aunque no está, ¿no? en las salas, pero es importante porque a partir de la idea de las interconexiones hemos como aprofundizado, ¿no? este concepto, el concepto de las exposiciones y ¿no? preguntando a Gabriel y también a Roberto Pinto, que es un historiador del arte contemporáneo que vive en Italia, en Milán, ¿no? un análisis más precisa, ¿no? de algunos aspectos, ¿no? ¿no? interesantes, ¿no? de la producción de Muntadas a pesar de la exposición, ¿no? Entonces es un instrumento para los estudiantes, ¿no? para la gente que quiere, ¿no? profundizar la obra de Muntadas. Y bueno, no sé, es momento quizá también de abrir un poco... Sí. Solo quería... Ahora vamos a bajar, vamos a ver una exposición. No sé si viene al caso explicar un poco cómo está montada o aspectos del recorrido. Yo creo que es el momento de dar las gracias y chao. No, pero sí hay preguntas. En el sentido de que hay un momento que hay que dar las gracias, porque esto no se puede hacer sin que, bueno, una serie de personas se ponen de acuerdo a organizar algo. Entonces, Bea, Castillejo, Quique, los curators, la gente que ha escrito los catálogos, el equipo que trabaja conmigo y la gente que ayuda, las galerías que yo trabajo, la gente que te invita a hacer conferencias, a presentar cosas. Todo esto ayuda a poder avanzar y ir desarrollando, porque yo digo que hay dos tipos de trabajos que te los piden y que en ciertas te solicitan y respondes con un proyecto, y trabajos que te solicitas tú mismo. Algunos de aquí son solicitados por mí mismo. Quiero decir que estas situaciones también es una manera de entender que esa curiosidad que hablaba antes, pues bueno, a veces esta curiosidad puede conectar con alguien que pueda decir, bueno, desarrollemos este proyecto, hay esta situación, ¿no? Y también decir que trabajo en paralelo, no trabajo solo un trabajo, sino que hay varios proyectos que van al mismo tiempo. Unos están al 20%, el otro al 40%, el otro está al 70%, otros están acabando, porque si fuese con uno, pues
linealmente estaría siempre con el mismo trabajo. Y eso hace que, bueno, la gente que trabaja en los proyectos a veces dice, bueno, aquí hay mucho tomate, ¿no? El sentido de decir exigencias o maneras de trabajar que a veces puede ser eso, exigentes y demanding. Entonces, gracias a todos. Yo también quiero dar las gracias. Yo también quiero agradecer. Pues mira, ¿me lo agradeces? ¿A mí me agradeces? Sí, era el primero, tenía en mente. Porque ya no me lo he agradecido esta mañana. Sí, la exposición se complementa, que no se nos olvide, con un espacio de documentación que está enfrente de la biblioteca, que recoge 3 grandes proyectos de Muntadas que por razones pues, también de todo tipo no pueden estar presentes en la exposición. Es un trabajo exquisito que ha desarrollado Andrea Nakach y Javiera Cádiz, que están aquí también, que trabajan con Muntadas. Y sí, por supuesto, yo también quiero agradecer a Dani primero, que siempre estuvo ahí atento, a Bea después, que ha puesto toda la carne en el asador, y al equipo de Artium, que se trabaja muy bien, que este es un lujo. Y bueno, a todos, Cecilia, gracias por la paciencia que has tenido. Y, también gracias. Y Gaby, gracias, y ya está. Gracias. ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Hay? No. Vale, entonces sí. ¿No?